Muy bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso ETL aplicado en la herramienta Talent Studio. En esta clase veremos cómo realizar updates y deletes en una base de datos, en este caso SQL Server, usando objetos de flujo en Talent. Mi nombre es Lenny González y recordarles que este curso está siendo apoyado por la empresa Litus Analytics. Partiremos revisando qué es un update y un delete, luego recordar que tenemos objetos de flujos para aplicar operaciones sobre tablas y finalmente pasaremos al ejercicio práctico y las preguntas. La idea de update y delete viene previamente de un concepto llamado DML, que en su sigla en inglés es Data Manipulation Language, que lo que busca es tener instrucciones para poder operar sobre los datos que tenemos en una base de datos. Existen tres, las clásicas son el insert, que lo hemos visto hasta ahora, y hoy veremos cómo aplicar en Talent el update y el delete. El update lo que busca es modificar datos que existen en una tabla y el delete en este caso busca eliminar datos, en este caso más precisamente filas disponibles en una tabla. Y una nota importante es que cuando uno aplica este tipo de operaciones que son sensibles, suele agregar una condición. Porque si no agrega una condición, el update va a aplicar a todos los registros de la tabla y el delete en este caso eliminaría todas las filas de una tabla. Desde el punto de vista de Talent, como hemos mencionado en mentorías previas, tengo objetos de flujo o aquellos que no requieren un flujo para hacer su operación. En caso de Talent, para las bases de datos tengo una entrada, es decir, voy a hacer una query y este objeto la va a recepcionar y se la va a entregar a siguientes objetos de flujo, pero también puedo tener una salida, que es justo lo que quiero aplicar en un destino, un update o un delete. Es muy parecido al icono, lo que cambia es la flecha, y aquí el objetivo es el mismo, definir un esquema, las condiciones y que el flujo de información se aplique n veces sobre el destino. En cambio, los rayitos, como podemos ver acá, yo puedo tener todas las instrucciones en él. Acá yo solo puedo tener selects, acá solo puedo tener insert, bueno, de todo, pero aquí yo puedo mezclar insert, procedimiento almacenado, hint, lo que se te ocurra. Este básicamente es que yo me hago cargo del SQL y acá le pido ayuda bajo la idea del no code o low code a Talent de que él genere las instrucciones SQL en la base de datos. En este caso, el objeto TDB-output es muy similar al objeto de entrada, el input, donde yo voy a definir un esquema para decirle a Talent cuáles son las columnas con las cuales debe trabajar y operar. Y lo que voy a cambiar con respecto a otras mentorías es el concepto de Action on Data, donde usualmente por defecto viene el insert, pero esta vez puedo escoger update, delete e incluso puedo hacer sentencias conocidas como upsert. Ahora bien, si bien vamos a pasar a la parte práctica, quiero recalcar con un meme que cuando trate de trabajar con update y delete y quiero usar este método, recuerde el concepto de condición. Pasa y va a pasar, sobre todo si usted es nuevo, que se va a mandar embarradas con doros, como decimos acá en Chile, en donde de repente va a hacer un delete y pensando que está borrando una fila, por no haber puesto la condición que vamos a aprender a hacer en Talent, le va a borrar todo. Así que cuidado con eso, si no, para que no le pase aquí como el caballero, que afectó a todas las filas de una base de datos. Y que igual quiero dejar un warning, este método que vamos a utilizar hay que usarlo con precaución. No es ideal para, por ejemplo, hacer updates sobre 1 millón de registros. Así que la idea es que entienda bien lo que es objeto de flujo para que en la práctica usted pueda decidir cuándo usa un objeto de flujo o un objeto que no requiere esquema como un rayito. Sin más, vamos a la práctica. Para hacer este ejercicio vamos a inventarnos un archivo Excel con una fila y aquella fila la vamos a utilizar para realizar un update y después un delete. He tomado el clásico archivo Financial Sample que hemos utilizado, le he puesto guión 2 y en la columna Profit he puesto valores 331, 313. Entonces, como es habitual, vamos a crear nuestro job siguiendo las buenas prácticas. En este caso, la mentoría 17. Ya con nuestro job disponible, recordar las buenas prácticas, agregar una nota descriptiva a lo que hace, el pre y post job. Yo en este caso, aprovechar el quitarles me permite copiar elementos de otro job, así que copiaré, pegaré y luego ejecutaré. Ya he configurado el pre y post job, así que antes de resolver el ejercicio vamos a ejecutar para validar que nos muestren los mensajes adecuados. Inicio del job número 17, eso quedó variable y aquí lo primero que haremos es avisar que haremos el inicio del update. Para poder actualizar la tabla que nos piden en este caso, el Z Financial,
Si la ejecuto acá, nos vamos a encontrar con un mini problema que sucedió en la mentoría 9, que para poder hacer la demostración de poder cargar más o menos campos, perdí el campo profit. Así que vamos a aprovechar dicha mentoría y vamos a agregar el campo profit. Me voy al team up. Así que arrastramos el campo profit. Lo tenemos ahí. Le damos OK. Propagamos el cambio y vamos a pedir la ayuda a Talent esta vez para no crear la tabla. Le vamos a decir que en el componente de base de datos, en vez de limpiar la tabla con un truncate table, primero la borre y luego la cree. Ejecutamos este job para asegurarnos de tener el campo que nos falta. El proceso ha terminado con éxito. Vamos a nuestra tabla, ejecutamos play y ya tenemos el profit. Como vimos en la parte teórica, es prudente hacer los updates en base a condiciones. Entonces, si queremos solo actualizar la primera fila, nos conviene bien identificar qué es lo que hace única esto. Entonces, podemos ir probando. Si yo colocara solo el segment, notaremos que hay varios registros con el segmento government. Entonces, no es suficiente. Luego de eso, podemos seguir disminuyendo el universo y podemos probar con que el país es Canadá, que sigue siendo nuestra primera fila. Y carretera, y así podemos ir agregando más información. Hay más de un registro con el país Canadá, entonces tenemos que seguir profundizando. Vamos a ir por producto. Carretera. Nos queda un universo más pequeño, pero esta vez vamos a tomar el campo none para escoger un campo en específico, una fila en específico. Discombound, none. Y es así como llegamos a nuestra comillas llave, donde lo que vamos a hacer es usar esto en Talent para actualizar. Entonces, fíjese bien, segmento, country, product y discombound. Vamos a Talent y como es habitual, nos vamos a apoyar del repositorio, menú lateral izquierdo, metadata, y como el archivo Excel ya lo hemos definido, yo lo voy a arrastrar como entrada y en componente voy a asignar al Excel en particular que nos va a ayudar a traer el registro. Simplemente le digo que en vez de leer la definición desde el repositorio, lea la definición de lo que yo voy a hacer en tiempo de ejecución. Entonces cambiamos acá nuestro archivo. Yo le puse Financial Sample 22 o 2 si quieres hacerlo en el ejemplo. Y eso debería traer un registro. Probemos primero. Ejecutamos acá, cambiamos, pasamos a tabla y veamos cómo nos va. En este caso, en mi Excel, yo tengo una fila que es null, probablemente lo guardé mal, pero ese es el registro que yo quiero actualizar en el destino, considerando Government, Canadá, Carretera, None. Entonces, vamos a aprovechar que tenemos el clásico TMAP. Agregamos y le diremos a TMAP que primero que filtre, dado que la fila nula no está molestando, la dejamos fuera y en nuestra salida, en este caso vamos a hacer el update a Z Financial, le vamos a pasar los campos que me van a permitir hacer el where hasta discombound y adicionalmente vamos a agregar el campo profit, que es el valor nuevo que yo quiero setear. Le doy OK y ahora necesito indicarle mi tabla destino. Como ya hemos creado las conexiones en mentorías anteriores, yo me voy a la base de datos, voy al de Enterprise Data Warehouse de destino, ¿no es cierto? Y a esta tabla la vamos a colocar como output para hacer entonces que este flujo de información le haga un update. Unimos y esto me va a dar un problema, lo cual está bien. Fíjese que si yo acá le digo que en vez del action on data sea un update, yo en ninguna parte le estoy diciendo dónde tiene que hacer justamente el update. Cuáles las condiciones. Lo único que estoy diciendo cuáles son los campos que van a pasar en este flujo de información. Ejecutamos. Y aquí nos da el error de que, oiga, el esquema que usted quiere utilizar para hacer un update debe tener una key. ¿Cómo se resoluciona eso? Simple. Vamos a Talent, vamos a nuestro objeto y vamos marcando lo que corresponde. Aquí no sé qué pasó, que se anduvo
poniendo pesado el talent, me agregó unos campos que nada que ver. Voy a borrar mejor por si acaso y voy a volver a arrastrar el profit porque parece que lo hizo mal. Ahí guardamos, propagamos cambios y ahí le estoy cumpliendo con el objetivo. Voy a volver a validar. Ahí sí, mis 4 campos y el campo que quiero hacer el set. Si vamos a la base de datos y validamos esto, sabemos que tenemos el 16185. Si yo quiero hacer el update, básicamente es al campo que quiero modificar, puedo poner 123, 123, ta, ta, ta. Y eso es lo que estamos haciendo con Talent. Al agregar las llaves, estamos forzando a que entienda cuál es el where. Y lo que no esté en la llave, lo va a entender como un set, el valor a modificar. Veamos cómo nos va. Pasó un registro, validamos en la base de datos que este 16.185 ahora vale este número que es 131.313. Súper importante entonces que todo lo que no sea llave va a quedar en la parte de la cláusula set, que es los campos valores que quiero cambiar, y lo que esté como llave se va a entender que es un where. Si quisiéramos hacer un delete, el procedimiento prácticamente es el mismo. Para enfatizar esto, vamos a reutilizar talent. Vamos a copiar este contenido y vamos a pegarlo abajo. Acomodamos los componentes. Y luego de que termine el update, vamos a colocar, termine todo ese subjob, vaya a un nuevo paso, que es volver a leer el Excel. Pero fíjese aquí, yo primero podemos cambiar este nombre, porque lo que yo quiero hacer acá es un delete ahora, ¿cierto? Entonces podemos poner aquí que el enlace diga delete. Yo el team-up lo mantengo intacto, porque este es flujo de información que viene, pero sí quiero que filtre, en este caso que elimine bajo esas condiciones. Y aquí, en las instrucciones, repito el procedimiento, pero el action on data ahora es delete. Entonces, action on data, delete. Si usted usa mouse, tenga cuidado con Talent porque el scroll mueve estos monitos. Vamos a ejecutar, para demostrar que el registro sí existe, voy a hacer la query y luego debería desaparecer por culpa de este delete. Y aquí cometí un error porque le puse on component error y era on component ok. Ahí sí. Entonces termina todo y pasa al siguiente paso. Veamos cómo nos va. Nuestro proceso terminado, le faltan algunas buenas prácticas, como decir en qué parte va, pero si vamos a la base de datos, vamos a encontrar entonces que el registro ya no está. Con todos los elementos, objetos que le he enseñado y las buenas prácticas, aunque no lo creas, ya estás en condiciones de crear tu job template. Yo voy a detener el video, voy a hacer las clásicas mejoras de agregar inicio, término, los de Java, etc. Pero ya te invito a que tú vayas construyendo tu propio job y ese después lo puedas repartir con el resto de tus compañeros para seguir un estándar. Ya he actualizado mi job para que siga las buenas prácticas, le he cambiado los nombres a algún objeto, dejé algunos enlaces para que tú le cambies los nombres y puedes apreciar mensajes de error si falla el job y si sale todo bien le cede el paso de forma secuencial al siguiente subjob. He cambiado el where para decir que es del delete y los mensajes. Ejecutamos y la potencial mejora que nos queda es que nos indique cuántos registros va procesando por cada paso. Y eso ya lo enseñé en una ventanilla anterior donde tú puedes rescatar estos valores de los enlaces. Entonces tenemos inicio y fin de pre-job, inicio y fin del paso del update. Aquí sería genial tener 2 puntos, número de registros procesados, enviados, lo mismo acá. Pero ya con esto tenemos nuestros componentes utilizados, bien orquestados para finalmente dar el paso siguiente, que es crear nuestros job templates a nuestra medida en nuestra institución. Vamos con las preguntas. A continuación, en nuestra clásica sección, dejo las preguntas para reforzar tu conocimiento. Y para finalizar, quiero dejarte invitado a que puedas seguir a Litus en sus redes sociales como LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y, por supuesto, poner en perspectiva todo lo que estamos aprendiendo en nuestro curso. ¿Y por qué hacemos ETL, LT? ¿Dónde van a quedar estos datos? Al final del día, cuando uno se mete en este mundo, lo que busca es estructurar los datos
para los tomadores de decisiones. La pregunta es ¿cómo? Y para eso tenemos un artículo que explica el concepto de modelo dimensional, para qué sirve. De hecho, te voy a mostrar acá cómo puedes llegar. Puedes entrar al blog con litus.cl/analytics y ahí vas a encontrar nuestro blog, por ejemplo, qué es un modelo dimensional, para qué sirve. Y acá dentro de este artículo vas a encontrar la historia, cuáles son los problemas que esperamos resolver, la relación con Data Warehouse, las distintas metodologías que hay, dónde está inserta, de dónde nace quizás el modelo dimensional, en qué metodología, las diferencias entre el mundo del software y el mundo analítico, ejemplos, cómo se ve un modelo dimensional, qué tipo de tablas hay en los modelos dimensional, tipos de llaves también, súper importantes, las ventajas, y cuando ya tienes un modelo, cómo este modelo se explota, por ejemplo, a través de herramientas de visualización como Power BI, y por supuesto la bibliografía para que puedas repasar en mayor profundidad. Sin más, nos vemos en un próximo video.